Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Viviana Quilumbaquien. A continuación, mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de la economía política y los términos que se emplean en esta en escenarios reales. Nuestro tema a elegir es el empleo y la productividad en el Ecuador. La introducción. El, la política económica es importante para conocer cómo se dan los procesos productivos dentro de una sociedad. Para la elección de nuestro tema, hemos tomado en cuenta diversos factores como disponibilidad de información y sobre todo buscar escenarios reales donde se pueda dar una crítica de utilizando los términos de la economía política. Y por ello hemos elegido este tema. En el Ecuador, el empleo es un factor importante dentro de nuestra sociedad y por eso hemos decidido enfocarnos en él. En relación al Ecuador, a pesar de que ha sido uno de los países con un crecimiento lento, el empleo pleno o adecuado, según los datos de la INEC, ha ido aumentando en relación a 2021 con un porcentaje de 1.1. A continuación les voy a hablar acerca de uno de los términos que se emplean en la economía política, la cual es la teoría del trabajo y el valor. Para Marx, el valor del bien estaba dado de acuerdo al trabajo socialmente necesario que se empleaba para producir. Sin embargo, el capitalista lo que buscaba era apropiarse de la plusvalía generada por el trabajador y por ello las horas de trabajo excedían el tiempo necesario que llevaría a cubrir el sueldo de un día. Marx, al igual que Engels, pensaba que las diversas fases económicas en las que se encontraba una sociedad se podían superar para alcanzar en cierto punto una igualdad. También diferenciaba entre lo que era trabajo concreto y trabajo abstracto, siendo el primero como acciones específicas de una producción, mientras que el segundo más bien se entendía como un conjunto tanto de habilidades físicas y mentales para llevar a cabo una tarea. El siguiente punto es sobre los ejemplos que se dan dentro del contexto real acerca de la teoría del valor. Si se toma en cuenta el pensamiento de Marx con el valor que actualmente se da a los bienes, habría una gran diferencia. Por ejemplo, Marx manifestaba que el precio de un bien debía ser equivalente al trabajo socialmente necesario para producirla, pero ahora el precio de un bien tiene más un peso monetario. En un caso actual, por ejemplo, para fijar el precio de un bien producido, el productor toma en cuenta los insumos utilizados, el gasto de mano de obra, además de cierto margen que se quiere obtener como ganancia al vender dicho bien. No solo se utiliza el tiempo para producirlo como creía Marx. Las industrias se basan en el mismo principio, que es el cual obtener ganancias. Otro punto en el que Marx expresó fue que en la jornada laboral esta no debería superar más de los 6 horas a los 5 días a la semana. En el Ecuador, por el contrario, se debe cumplir un horario de 8 horas cuando el empleo es pleno. Pero también hay un pequeño detalle. No todos cuentan con empleo pleno y más bien es igual se da el subempleo e incluso esto exige más horas de trabajo por un mismo salario. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Damián Andrés Pazmiño Calderón. En este caso, voy a presentar un planteamiento de un caso real. En el Ecuador existen varios modos de producción. Dentro de los principales tenemos la construcción, el cual genera empleo, subempleo, y podemos denotar todo lo que hemos estudiado hasta el momento en la política económica. En la política económica. En mi ejemplo, voy a indicar sobre la construcción de una urbanización en el sector de Carapungo llamada Terraclub, que está siendo desarrollada por la constructora Villa Plus. Eh, Aquí, haciendo un análisis utilizando los términos y todo lo estudiado, podemos identificar que el capital constante es la inversión estipulada en los presupuestos creadas por la empresa, el cual están en 5.992.363,15.
En este capital constante encontramos que están todos los materiales que van a utilizar para la construcción de la urbanización. El capital variable son todos aquellos costos que se incluyen en la compra de la la fuerza de trabajo. Y esto incrementará el costo de producción, el cual es de 2.099.855,52. La fuerza de trabajo. Al analizar en este ejemplo, vamos a observar que la fuerza de trabajo se centra en la contratación del personal de la construcción y que en base a lo trabajado cobrará su remuneración y a ellos también obtendrán su propia plusvalía. El trabajo necesario se determinará que el trabajo necesario es la construcción estructural de la urbanización y el trabajo suplementario es aquel que será para la finalización del proyecto inmobiliario. Se necesitará realizar subcontrataciones de empresas o personas naturales que ejecuten trabajos de acondicionamiento externo, ventas, procesos burocráticos y demás. Al ser trabajos suplementarios, estos se realizarán de manera paulatina, según el avance de la obra. En esto nosotros podemos analizar que la utilidad que obtiene la empresa haciendo el cálculo del capital constante, el capital variable y el valor que van a obtener, que será por el total de la venta de los 189 inmuebles que tiene esta urbanización, obtendrán un valor de $12.345.280. Y podremos nosotros ver que la plusvalía que ellos obtienen será la resta del capital, la suma del capital constante más el capital variable menos lo que se vende. La diferencia es nuestra plusvalía. Y la plusvalía se va a entender que es el valor del trabajo no pagado. A continuación, Listo, bueno, yo les voy a hablar acerca del capital variable y del capital constante. Estos términos son muy importantes para comprender la productividad laboral, la cual se relaciona entre el valor de trabajo y el número de trabajadores. El capital constante existe bajo la forma de medios de producción que no cambia de magnitud en el proceso de producción. Un ejemplo puede ser la materia prima. Es decir, es aquel capital constante invertido en medios de producción y cuya contribución al valor del producto no cambia y es el mismo y siempre va a ser constante. El otro es el capital variable. Es aquel capital que se invierte en la compra de fuerza de trabajo, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores, por lo que este va a ser variable. Por favor, la siguiente diapositiva. El siguiente ejemplo explica tanto el capital variable como el capital constante. Un trabajador, por ejemplo, es contratado por $100 y utiliza $1,000 en materiales y componentes para crear un producto. Estos materiales vendrían a ser el capital constante y no variaría. Y se vende por 1,300. Los $100 vendrían a ser el capital variable y $200 vendrían a ser la ganancia neta, es la plusvalía. Y el capital constante de $1,000 se transforma en materiales componentes al producto y por lo tanto no se produjo ningún valor nuevo. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Lisbeth Pamela Segura Sarchi. A continuación les voy a explicar sobre la jornada laboral.
Se compra y se vende por su valor. Este valor se determina como el de cualquier otra mercancía por el tiempo del trabajo necesario para su producción. La jornada de trabajo no representa una magnitud constante, sino variable. Es decir, que el aumento de la productividad ha acaecido desde la aparición del sistema capitalista. Ha permitido que los trabajadores sean capaces de producir la misma cantidad de mercancías en una cada vez menor tiempo necesario. Este hecho ha tenido consecuencias sobre el tiempo del trabajo dedicado por la clase asalariada, que desde finales del siglo XIX, como se implantó la jornada laboral de 8 horas, no se ha modificado. No obstante, esto no ha sucedido debido a que la clase capitalista se ha apropiado de la mayor parte de las ganancias de productividad. En este caso, utilizando las bases de la teoría marxista, analizaremos las consecuencias que el aumento de la productividad ha causado sobre la clase capitalista y la clase asalariada, así como los efectos que una reducción de la jornada laboral tendría sobre ambos. La siguiente diapositiva, por favor. A continuación, hay un planteamiento de caso real. Es el aumento considerable de la productividad durante los últimos años, como reflejan las condiciones de producción de alimentos. En sí reduce notablemente el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo y con ello que se permita cortar la duración de jornada laboral. El problema está claro en que una medida de este tipo atenta contra los capitalistas que no van a ceder ni un átomo de tiempo de plus trabajo del obrero. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Elizabeth Quiranza Torres. Les voy a hablar sobre el trabajo necesario y el suplementario. Dentro del trabajo necesario, conocemos que son las 8 horas laborales que percibimos diariamente o las 40 horas semanales. Dentro de lo cual, Marx nos explica que el trabajo excedente, por su parte, se refiere al valor producido por el que el trabajador no percibe equivalente alguno. Dentro del trabajo suplementario, tenemos lo que es conocido como las horas extras, que son fuera de nuestro horario dentro de un contrato. Ya, tenemos la hora extra diurna, que se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Y la hora extra nocturna, esta se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del planteamiento de caso real, la mayoría de las empresas en Ecuador son con los contratos bajo las 8 horas diarias o 40 horas semanales. Y dentro de pocas empresas se realiza lo que es el trabajo suplementario, como son las horas extras diurnas, que son pagadas con el 50% de recargo a su rol, o a su vez, si es que son empresas con horarios nocturnos fuera del horario de trabajo necesario, se realiza el 75% de recargo como trabajo, en lo que es el trabajo suplementario de horas nocturnas, ¿no? Viéndose beneficiados en gran manera los colaboradores, ya que perciben un sueldo mejor al que se está estimando en su contrato. Como conclusión a todo este trabajo, podemos acotar que, como hemos podido observar, la política económica y los diversos términos que se utilizan nos han ayudado a analizar los diversos escenarios que se dan dentro de una sociedad. Hemos analizado como conceptos como la teoría del valor, trabajo, el capital constante y variable, jornada laboral, entre otros, implementando en contextos dentro de nuestro entorno. Es importante el estudio de la economía política porque nos ayuda a comprender qué hay detrás de cada modo de producción y cómo la sociedad ha ido evolucionando hasta este punto. Con esto damos terminada